Muy bien, buenos días estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar el tema de hoy, cubo de un binomio. Si han escuchado anteriormente, estamos trabajando el tema de productos notables y uno de los productos notables, una de las formas en productos notables tenemos el cubo de un binomio. Recuerde que el binomio es un polinomio de dos términos, ¿ok? Y si decimos el cubo de un binomio, estamos hablando que el binomio está elevado a la tercera potencia. O en otras palabras, está elevado al cubo. ¿Ya? Entonces, el cubo de un binomio es equivalente al cubo del primer término más o menos el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo, más el triple producto del primer término por el cuadrado del segundo término, más o menos al cubo del segundo término. Entonces, vamos a hacer el primer paso. En el primer paso, para hallar o resolver el cubo de un binomio, se halla el primer término elevado al cubo, ¿ok? Se halla el primer término elevado al cubo. Es el primer paso que vamos a hacer para realizar. Se halla el primer término elevado al cubo. Segundo paso. Se calcula el triple del cuadrado del primer término por el segundo. Repito, se calcula el triple del cuadrado del primer término por el segundo. Se calcula el triple del cuadrado del primer término por el segundo. ¿Ok? El triple quiere decir que vamos a multiplicar por 3. Y el primer término va a estar elevado al cuadrado. ¿Ok? Vamos al paso número 3. Se busca el triple del primer término por el segundo al cuadrado. Ya, entonces aquí el triple del primer término, recuerden que el triple hablamos de 3 por el segundo al cuadrado. Entonces en este paso vamos a elevar el segundo término al cuadrado. Y el cuarto paso se expresa el segundo término elevado al cubo, ¿ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio para ver cómo es este tema, el cubo de un binomio. Trabajamos con el ejercicio a más b elevado al cubo. Recuerden que el primer término va a ser a, el segundo término va a ser b. ¿Ya? Entonces empezamos. Se halla el primer término elevado al cubo. A. Mi primer término lo vamos a elevar al cubo. En este caso va a ser a al cubo. ¿Ya? Vamos al siguiente. 2. Se calcula el triple del cuadrado del primer término. El triple del cuadrado del primer término, en este caso por a al cuadrado, porque es el primer término, el cuadrado del primer término por el segundo, por b. ¿Ya? Seguimos. Siguiente paso. Se busca el triple del primer término, triple es el 3, por el segundo término al cuadrado. El primer término 3 por a, por el segundo al cuadrado. En este caso b va a estar elevado al cuadrado. ¿Ya? Y el cuarto paso, se expresa el segundo término elevado al cubo. El segundo término es b, entonces b va a ir elevado al cubo. ¿Ya? Si se dan cuenta cómo resolvimos este primer ejercicio. En el primero me queda a al cubo, ya, ahí no hay ningún problema, ¿no es cierto? En el segundo multiplicamos 3 por a al cuadrado por b, es igual a 3a al cuadrado b. El tercero tenemos 3 por a por b al cuadrado, 3 por a por b al cuadrado, queda lo mismo. Y el cuarto término b al cubo, ¿ya? Entonces el resultado de a más b elevado al cubo va a ser igual a
el primer término a al cubo más el segundo término 3a al cuadrado b, ya, más el tercer término 3ab al cuadrado, ya, más el cuarto término b al cubo. ¿Ok? Entonces hemos resuelto este primer ejercicio del cubo de un binomio. Como ustedes pueden observar ahí, como el binomio es positivo, todos los términos llevan el signo positivo. ¿Ok? Porque el binomio es a más b. Cuando el binomio es positivo, todos los términos llevan el signo positivo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un segundo ejemplo. Recuerden que todo lo que hacemos en la clase ustedes lo deben copiar en su cuaderno. Todos los ejercicios que hacemos en la clase ustedes lo copian en su cuaderno. Vamos a hacer un segundo ejemplo y vamos a prestar atención. En el segundo ejemplo que vamos a trabajar será 2m menos n elevado al cubo. 2m menos n elevado al cubo. Aquí tenemos la diferencia. Aquí tenemos un binomio que está restando, ¿ok? A ver, vamos al primer paso. Se halla el primer término elevado al cubo. 2m lo vamos a elevar al cubo. Voy a utilizar paréntesis, ¿por qué? Porque tengo coeficiente y parte literal, ¿ok? Ahora vamos al siguiente. El triplo del cuadrado del primero, o sea, 3 por 2m elevado al cuadrado por n. Recuerden, el triplo del cuadrado del primer término por el segundo término. Ya. Y en el tercero, el triplo por el primer término por el cuadrado del segundo término. ¿Ya? Entonces tenemos aquí y el triple y se expresa el segundo término elevado al cubo, ¿ya? Ahora vamos a multiplicar las veces que nos indican cada uno de los términos. El primero es 2m por 2m por 2m. 2 por 2 por 2, 8. M por m por m, m al cubo. Entonces la multiplicación, el resultado del primer término sería 8m al cubo. ¿Ya? Vamos al segundo. 2 por 2m al cuadrado por n. M al cuadrado es igual, 2m al cuadrado es igual a 2m por 2m. 2m por 2m es 4m al cuadrado. 4m al cuadrado por 3, 12m al cuadrado. 12m al cuadrado por n, 12m al cuadrado n. ¿Ya? Vamos al siguiente. 3 por m al cuadrado, 3 por 2, 6m, n al cuadrado. N al cuadrado queda igualito. Recuerden que la parte literal queda igual. Vamos al cuarto paso. N al cubo va a ser lo mismo. N al cubo, n por n es igual a n al cubo. Ahora, si se dan cuenta que este es el cubo de la diferencia de dos términos, o sea, es resta. Para esto, ¿se acuerdan que en el ejercicio anterior era el cubo de la suma de dos términos? Aquí es la diferencia. Como tiene el signo menos, hay una regla. ¿Y cuál es la regla que nos indica? Que el segundo término y el cuarto término van a estar precedidos por el signo menos. Pero esto solo lo hacemos cuando tenemos el cubo de la diferencia de dos términos, ¿ya? Entonces me queda 8m al cubo menos 12m al cuadrado n más 6mn al cuadrado más n al cubo. ¿Ok? Menos n al cubo, perdón. Eso. Entonces ahí tenemos nosotros el resultado, como ustedes pueden observar. 8m al cubo menos 12m al cuadrado n más 6mn al cuadrado
menos n al cubo. Algo sumamente complejo para el niño que no sabe multiplicar. El niño que sabe multiplicar los términos no va a tener ningún problema. El niño que sabe lo que hay que hacer en la multiplicación, porque todo esto es multiplicación. Todo esto es multiplicación. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo para reforzar lo que estamos trabajando. Y el siguiente ejemplo va a ser a más 2 elevado al cubo. ¿Ok? Vamos a hacer ese ejercicio. A más 2 elevado al cubo. Recuerden que estamos trabajando con binomios elevado al cubo. ¿Sí? A más 2 elevado al cubo. Se halla el primer término elevado al cubo, que es queda a al cubo. Se calcula el triple del cuadrado del primero, o sea, a al cuadrado, por el segundo. 3 por a al cuadrado por 2. Se busca el triple del primer término por el segundo término elevado al cuadrado. Ahí vamos a elevar al cuadrado el segundo término. ¿Ya? Y se expresa el segundo término elevado al cubo. Se expresa el segundo término elevado al cubo. Entonces ahí nosotros tenemos el segundo término elevado al cubo, ¿ya? Multiplicamos 3 por a al cuadrado por 2, 3 por 2, 6, a al cuadrado. Seguimos, multiplicamos 3 por a por 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12a, ¿ok? Y multiplicamos 12a, y multiplicamos 2 por 2 por 2, 2 por 2 por 2 es igual a 8. Perfecto. Entonces tenemos aquí nosotros el resultado. Vamos a ordenar los términos. A al cubo más 6a al cuadrado más 12a más 8. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hemos trabajado el día de hoy, el cubo de un binomio, Vamos a hacer tarea. Gracias por su atención.